De nuevo con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Estamos con Jorge Roy, expresidente de Fedecámara, y quería hablar contigo ya sobre el tema económico. Tenemos una situación muy difícil en Venezuela. Hemos tenido Andrés Rojas Jiménez, que nos ha dado cómo está el resultado de la producción venezolana para este año, y ya estamos cayendo, pero a niveles que nunca hemos tenido, y también los taladros que son productivos. Se les está llamando a las empresas que están en este momento trabajando con el petróleo venezolano y que los están cuestionando por firmas de contratos que se hicieron hace 8 años, cuando Ramírez era presidente de PDVSA, y ahora se está cuestionando la actuación de Ramírez. Entonces, ¿por qué se dieron cuenta tanto tiempo después? ¿Por qué están haciendo estas acusaciones? No sé si me quieres hablar de este tema. Sí, bien bueno, porque hay dos lecciones importantes con lo que está pasando. Primero, lo que está ocurriendo con PDVSA, más allá del desastre de que nadie sabe manejar el producto, la empresa. Es una empresa muy compleja. Los que sabían manejarlo se fueron, los que los fueron. Evidentemente, los pocos que se quedaron con alguna experticia se han consumido en unas acciones políticas, como se demuestra con esta persecución que hay ahora. Eulogio del Pino era un técnico, nadie puede decir que no sepa de petróleo, pero por el amor de Dios, pues se prestó un poco a lo que era ese mare magnum de corrupción que había, no sé si con su anuencia o con su omisión. En todo caso era el presidente de PDVSA y evidentemente pues tiene una responsabilidad, pero lo mismo le pasa a Rafael Ramírez. PDVSA hoy es un botín en el cual todo el mundo ha tomado su parte, y bueno, el que estén en estos momentos tantos gerentes presos de una empresa que produce el 96% de los dólares que le entran al país, demuestra que no hay guerra económica. O sea, olvídense, ya no existe guerra económica. Aquí el problema fue que se robaron los reales que entraron al país. De cada 100 que entraron, 96 lo manejó PDVSA. Presuntamente, hasta sí, que no haya un juicio y... De acuerdo, totalmente, pero esto tumba todo el concepto de la guerra económica, en caso de que el resultado por ellos mismos acusados, que es una cosa que me parece relevante. Sí, y también que cuando les preguntan a cualquier funcionario público que dónde está entonces todo el dinero de la... Dicen, no, eso está en inversión social. Esto demostraría que no hubo esa inversión social. Inversión social en ellos en sus yates y aviones y todos castillos en todas partes Esa del es la mundo. inversión social bien relativa. El otro tema que me parece relevante es que este mes, solamente el mes pasado, se perdieron 100.000 barriles. Y Maduro ha perdido 700.000 barriles desde que es presidente. Esto, si vamos a este ritmo... De producción. Cuando digo perder es que ya produces menos diarios, que es de lo único que se mantiene este gobierno. Aquí más nadie exporta, todas las empresas están cerradas, ha sido una persecución a la empresa privada. Nuestra única fuente de divisas es, como te digo, de cada 100 dólares, 96 son de PDVSA y cada día produce menos. Entonces, cuando tú produces menos por dos razones. Primero, porque tienes gente ignorante, tienes una mezcla de corrupción con ignorancia, pero es que al mismo tiempo ahora la operatividad de Petróleos de Venezuela, producto de las sanciones, es muy compleja. No te dejan abrir cuentas, no te dejan comprar una válvula, no te dejan operar un taladro, no le puedes pagar a los contratistas, no puedes pagarle a nadie, no te aceptan los pagos, tu dinero es de monopolio. Bueno, estás en problemas. Estás en problemas. Capacidad de maniobra, no puedes tampoco invertir para la explotación del petróleo. Tienes el problema también de que todas estas compañías extranjeras que trabajan en el país tienen que cambiar a 10 bolívares por dólar y lo puedes sacar a DICOM 3.600 por no decir el otro. Así es. Porque no se puede decir la cifra, pero tú entras perdiendo y eso no se cambia, no se ha cambiado y siguen con eso fijo. ¿Tú crees que hay alguna cuestión en esas negociaciones, estos diálogos, de que se quite ese control de cambio que tanto daño le ha hecho al país? Bueno, ¿sabes qué es lo que más me gustaría? De hecho, esa es el área donde yo más me hubiera gustado opinar, y por supuesto a Asdrúbal Olivero. Pero de una vez zanjaron, cuando hay unas elecciones por delante, ningún gobierno cambia el modelo económico. Claro. O sea, habría que ser muy ingenuo para pensar que el gobierno se va a meter en un programa de ajustes ahora, o de quitar el control de cambio, o hacer unos ajustes financieros, o disciplina fiscal, cuando tienen unas elecciones enfrente. Eso no va a ocurrir, y no va a ocurrir por razones políticas. Lamentablemente los políticos son así, y es un populismo en el cual tú ya has acostumbrado al país. Más bien estás imprimiendo más dinero para meterle 500.000 bolos a la gente de regalo en su carne de la patria, para dar 500.000 bolos al que votó. Imagínate tú la desvergüenza que significa esto, que tú por ir a votar te vayan a dar 500.000 bolívares. Entonces estas cosas son las que desconciertan al mundo internacional, pero además no prevén que vaya a haber ningún cambio en materia económica, por lo menos hasta que tengamos elecciones. Y mira, tú que cuando eras presidente de PDVSA trajiste a un experto en hiperinflación. ¿Cuáles son esas medidas antipáticas pero que se tienen que tomar drásticamente para salir de este proceso?
Oye, la primera es una cosa que la gente me va a entender. Tú no puedes gastar más de lo que te entra. Tú no puedes gastar en una casa cuando tú tienes que estás quebrado. Tú no me digas que lo único que vas a hacer es que vas a reducir el consumo de refrescos. Por el amor de Dios, tú estás mal. Tú necesitas ayuda financiera internacional y tú te tienes que portar bien para que esa ayuda financiera, que tú eres poco serio, venga al país. Entonces tienes que dejar de imprimir dinero en orgánico como lo imprimes. El Banco Central es una caseta de vigilancia donde está el gobierno ahí diciéndole imprime, imprime, imprime porque necesito pagar y pagar y pagar y resulta que no hay bienes. Tienes mucho dinero en la calle, tienes pocos bienes, entonces inflación, porque todo el mundo tiene dinero que cada día vale menos y cada día hay menos bienes para comprar, inflación. En segundo término, oye, hacer unos ajustes importantes con un banco central que sea verdaderamente independiente y autónomo. En tercer término, es una receta elemental que tú vas a necesitar ayuda internacional y no le van a dar ayuda internacional a este gobierno. Este gobierno es un gobierno sancionado, un gobierno con poca credibilidad, que genera poca confianza. Entonces, quien venga, quien sea que tiene que ser un rostro que sea confiable para el mundo para decir, vamos a tener que meter 50, 60 mil millones de dólares, que es una ayuda muy importante y con unos programas establecidos donde tienes que ayudar a los más vulnerables. No me vas a desmontar el carnet de la patria, pero oriéntamelo para lo que es. El carnet de la patria o los CLAPS se los das a la gente necesitada, no los cambies por un voto, que eso es lo perverso. Yo te doy dinero porque no tienes en estos momentos de ajuste y tienes que vivir pero temporalmente. No aprovechar absolutamente todo. Pero además para que comas y para que tengas medicina y para que vivas mientras este país se normaliza. Pero yo no te cambio eso por tu voto, que es la desvergüenza. Usar eso como una herramienta electoral es lo que es inaceptable e indigno. También hace poco Fede Cámaras invitó y junto a la Embajada de España al hijo de Adolfo Suárez para hablar sobre posibilidades de transición y lo que más se habló ahí fue sobre el pacto de la Moncloa, un pacto político que estuvo basado en el pacto de punto fijo. ¿Tuviste la oportunidad de hablar con él? ¿Tuviste oportunidad de cuál es el resumen de lo que él propone o que se pueda utilizar para Venezuela? Sí, de hecho yo participé mucho en la invitación porque Adolfo es muy amigo de un primo mío de Venezuela y la verdad es que me hizo la gentileza de ponerme en contacto con él y le quiero agradecer primero a Adolfo Suárez que haya venido a Venezuela en esta circunstancia tan difícil y que dio una magistral charla porque creo que todo el mundo quedó contentísimo con y un quórum con el altísimo, contenido. 800 personas. Oye, y además le devolvió a Fede Cámaras esos espacios de reflexión donde traes invitados especiales. Fue un acto muy bonito, de verdad. La verdad es que Adolfo Suárez tiene una experiencia y una experticia interesante. Decía varias cosas que vale la pena en estos momentos rescatar. Primero, en una negociación el que tiene que ceder más es quien es más fuerte. O sea, lo primero es que vayamos a esta mesa y que ojalá que el gobierno entienda que por ser fuerte y si quieres tener un país que sea digno y que donde eventualmente valga la pena vivir y que de verdad produzca, no como eslogan, la mayor suma de felicidad posible a sus ciudadanos, tiene que ceder parte de sus aspiraciones de poder y todo. Ojalá. Pero él lo dijo y creo que eso era importante. Y la verdad que fue un acto bien bonito que nos reencontró a los empresarios, nos reencontró con un gran expositor y con alguien que está hablando un tema que a todos nos interesa, que es la transición, pactos, negociación, que tiene mucho que ver con la Venezuela que estamos viviendo. Es interesante eso que dices. Hablando aquí con John Magdaleno, fue el primer entrevistado que tuvimos, un experto político, y me gusta mucho cómo él piensa. Él hablaba que en estas negociaciones hay que utilizar, vamos a decir, la teoría de juegos, y que hay que ir como una mesa de póker donde cada uno tiene sus barajas y todo, pero uno tiene que intuir cuál es la necesidad del otro, como un juego de dominó, que tú tienes que intuir qué tiene tu pareja y qué tienen los demás. ¿Cuál fue esa sensación? ¿Tienes una sensación de algo de esa mesa, de cuál es la debilidad más fuerte que puede demostrar en este momento que necesita el gobierno, que necesita negociar inmediatamente a cambio de otra cosa que le dé la oposición? Sanciones. No hay duda, Pedro. El gobierno lo que lo tiene mal y los tiene en estos momentos inoperativos, con mucha mayores influencia de lo que uno hubiera podido pensar, porque no es solamente que las sanciones se hicieron, sino que la gente se ha autocensurado, los bancos ya se están autocensurando, entonces la gente, cuando vas a hacer negocios con Venezuela, te trancas, te cierras, Venezuela es un país con el que tú prefieres no hacer negocio, no vaya a ser que te pongan unas sanciones a ti por haber hecho negocio con Venezuela. Entonces esto se ha agrandado mucho más y la verdad es que la Comunidad Europea también está cogiendo ritmo ahora de que es posible que también haya unas sanciones europeas. Yo como venezolano no puedo estar en absoluto de acuerdo con las sanciones a mi país, no puedo.
y las rechazo. Las sanciones personales que se defienda cada quien, si el que sea es terrorista, que lo han acusado de terrorista, el que es narcotraficante, ya veremos cómo se defiende él. No tengo nada que ver, son venezolanos en los cuales se determinará si tienen sus funciones y las sanciones se metieron por eso. Pero las sanciones para el país no las puedo apoyar, no las puedo defender y creo que le están haciendo daño a todos los venezolanos. Esta propuesta también que se hizo recientemente sobre emitir una moneda estilo Bitcoin, una moneda virtual de blockchain, y en base a las reservas de petróleo de una futura explotación en Venezuela. ¿Cuál es tu opinión? Mira, la segunda parte es la única que es posible. O sea, tú puedes emitir una criptomoneda basada en unas reservas de petróleo. Eso es verdaderamente cierto. Si se hizo basados con un dólar, con oro, si las monedas tienen su basamento en oro y si hay criptomonedas que son fundamentalmente virtuales por transacciones financieras, no tendría nada de raro que una criptomoneda llamada Petro tuviera su reserva en el petróleo. Eso está muy bien. La mala parte es que esto lo presenta como en un show de variedades los domingos, con muy poca seriedad, con un país que no tiene seriedad, que ya hizo el Sucre y fracasó, que hizo el Bolívar Fuerte y fracasó, con un presidente sancionado, con un presidente que no produce petróleo. Entonces, bueno, la verdad es que tú puedes presentar lo que tú quieras que el mundo no te va a creer. Claro. Y eso es lo que pierde confiabilidad. Sí. Mi opinión personal es que cuando tú tienes estas criptomonedas, a mí me han preguntado que de charlas y eso, y mira, lo que pasa es que yo no puedo dar una charla sino la parte teórica de lo que claro. sé, porque la parte de la criptomoneda es tan difícil de saber, compleja. Mira, salieron los dos hermanos esos que habían demandado a Zuckerberg de Facebook y tú ves las cavernas y las puertas y tú dices, bueno, ¿y por qué esto tiene todo este misterio? Y realmente nadie puede explicar ni quién la inventó ni qué es lo que respalda esa moneda. Yo la veo como que va a ser como porque el que estudia las historias de las burbujas financieras y hay libros y casos increíbles, esta puede ser una más. ¿Que la gente puede hacer mucho dinero en el camino? Sí. Si te puedes ir corto, más, porque en algún momento caerá. Mientras tanto, el que se fue a Bitcoin se hizo rico en estos tiempos, pero también hay gente que ha usado para esconder el dinero, para fraudulenta. Estas monedas virtuales pues tienen como todo, está en estudio. Si el sistema bancario internacional ahora es que está apretando para que tú veas cuál es el movimiento de capitales, todo lo que afecte a los movimientos de capitales del mundo, oye, pues se prestan a... Y esto se sale de los canales regulares, entonces puedes tener un dinero que viene del círculo legal a uno irregular. Está bien. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Gracias, un placer tenerte acá. Te felicito por dar ese paso adelante por el país y cada vez que sé que lo necesites lo vas a hacer porque tú amas a Venezuela, igual que lo hacemos nosotros. Así que todo nuestro apoyo. Aprovecho para desearte feliz Navidad a todo tu equipo maravilloso, que dentro de las circunstancias complejas que tenemos pasemos el mejor rato posible en estas Navidades a todos. Y gracias como siempre por este año que nos ha brindado tanto apoyo. Así es. Gracias a ti, Jorge. Te has invitado el primerito del año que viene cuando arranquemos. Ya regresamos con más para usted con Toy Pensini por Globovisión.